Continuamos con las sesiones que hemos estado viendo acerca de concilios, confesiones y credos. Y en esta ocasión quiero tocar un resumen. Yo considero que será la primera parte que iremos viendo de diferentes concilios, confesiones y credos. En esta ocasión, estos concilios locales son aquellos que no fueron aceptados por toda la cristiandad, pero algunos de ellos obviamente ayudaron al progreso de la fe cristiana. Esto le da un fuerte auge a que muchos concilios llegaron a conclusiones, las cuales se tomarían en cuenta en lo que es los concilios ecuménicos, que son los concilios importantes, ya que en estos concilios toda la cristiandad dijo sí, o la mayoría de la cristiandad en cierto caso, ya que siempre hubo enemigos de la fe ortodoxa, siempre hubo personas que rechazaron la fe que se había considerado como bíblica, como la correcta, como la tradición de los apóstoles. Algo que no se considera muy a menudo es que estos concilios ecuménicos, que son los primeros 7, son conocidos más bien por sus declaraciones doctrinales, no tanto por sus declaraciones de orden eclesiástico o bien de reglas disciplinarias. En lo que fue el concilio de Nicea primero, Constantinopla primero, Calcedonia y Nicea segundo, hubo cánones que se emitieron en cuanto a la disciplina de la iglesia. Eso es importante tenerlo en mente acerca de estas disciplinas, las cuales estaban guardando y empezaron a desarrollar en la tradición de la iglesia católica. En este sentido podemos ver cómo muchas prácticas comenzaron a desarrollarse. Por ejemplo, hubo un caso muy conocido de un hombre llamado Pablo de Samosata, obispo de Antioquía del siglo III, que fue condenado porque tenía jóvenes vírgenes como discípulas y eso escandalizaba a la iglesia. Pero algunos interpretan que este fue la principal iniciativa para empezar a colocar el celibato como una regla del obispado en este sentido. Estos periodos de estos concilios locales nos recuerdan que el gobierno de la iglesia en aquellos tiempos era básicamente conciliar, que tenían que llegar a un consenso. Los cánones 6 y 7 de ciertos concilios habla de 3 niveles de jerarquía dentro del episcopado: obispos, metropolitanos y en la cumbre y los grandes de la sede romana, Alejandría y Antioquía. Ahí es donde ya se empieza a colocar estas jerarquías, pero con una buena intención. Esta intención siempre fue llevar a la cristiandad a un mejor camino. Así que empezó a ver, se añadiría a lo que es Constantinopla y Jerusalén, Alejandría y Antioquía sobre estos primados, y serían llamados patriarcados, que serían los principales dirigentes, a los que se les reconocía con una autoridad inespecífica sobre sus respectivas regiones. Tenían cierta autoridad que era considerable dentro de la iglesia, con la finalidad de llevar un buen orden. Esa es la intención de las jerarquías. Entonces hubo otras reglas, como por ejemplo en el proceso de la reconciliación, lo que es que se daba la Eucaristía a través de la penitencia pública. Se menciona 3 grados de penitentes. Esto era para tener bien enfocados a los 3 tipos de personas que se arrepentían de sus pecados. Que esto es como la penitencia comienza a tomar poder, a agarrar poder, principalmente porque en los tiempos de estos concilios, lo que era la confesión auricular y todo eso tenía la intención pues de llevar al creyente o al hombre a la reconciliación del evangelio. Esa era la única intención. Ahora que esto se desvirtuó o que realmente en la práctica a veces no opera de manera efectiva, pues es una realidad. Entonces eso lo podemos poner en nuestras mentes. Entonces en estos concilios, a través de la penitencia pública, todo en el contexto de los oyentes, a los que se le permitía oír la palabra,
la liturgia, y entonces tenían que marcharse. Otros eran los postrados, los que después de la liturgia de la palabra recibían una bendición del presidente para los que se posternaban, y entonces salían finalmente los orantes, que permanecían durante toda la plegaria eucarística, pero no recibían la comunión, ya que eran pecadores, transgresores, y no se les permitía tener una comunión, vaya, completa en ese sentido bajo la Eucaristía, no se les daba la Eucaristía. Entonces, así diferentes cánones, algunos lo que prohibían la usura. Los cánones 15 y 16 tratan sobre la estabilidad del clero, que prohíben a los sacerdotes, diáconos, se trasladen de una ciudad a otra, que tomen una diócesis, que casen a clérigos de otras diócesis, entre otros detalles que comenzó el desarrollo de la iglesia, de cómo se iba a manejar esta organización en cuanto a los concilios ecuménicos. En el canon 15 del concilio de Calcedonia, sin embargo, hay referencias claras a la ordenación de mujeres como diaconisas, donde se instaura que haya mujeres diaconisas que se les permita ejercer, vaya, este obispado, bueno, más bien obispado como diáconos, diaconisas, no obispos. Obviamente, obispos mujeres no ha habido en la iglesia cristiana. Entonces, en estos cánones, las mujeres tenían cierta ordenación que era sumamente cuidadosa, revisar la prohibición de la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos. Eso es obvio, nunca ha habido en ese sentido de mujeres obispos o pastoras, que es algo bastante común dentro del contexto de la iglesia de hoy, pero la realidad es de que un obispado, un sacerdocio, un pastorado femenino no existía. Entonces, pero sí había diaconisas, eso es una realidad. Los antiguos concilios rinden homenaje a la unidad de la iglesia, con algunos importantes matices. Los nestorianos, como vimos anteriormente, no pudieron aceptar el concilio de Éfeso y se separaron, lo mismo que los monofisistas con respecto al concilio que vimos, que era el concilio de Calcedonia. Se dieron también otras rupturas y las relaciones entre Roma y Constantinopla, las sedes principales de las iglesias occidental y oriental, fueron tensas a menudo y hubo periodos de cisma. A pesar de todo, el grueso de la iglesia se mantuvo en la comunión debido a gran medida al trabajo de estos concilios ecuménicos. Entonces vamos a revisar algunos concilios locales, comenzando con el concilio de Cartago del año 251. Este concilio de Cartago fue celebrado en mayo del año mencionado, 251. Fue convocado por Cipriano de Cartago con el objetivo de acabar el cisma provocado por la doctrina novaciana o de Novaciano, que negaba la absolución de los lapsos, o sea, aquellas personas que, renunciando a su fe durante las persecuciones, Novaciano negaba que estas personas pudieran ser perdonadas por la iglesia, y eso causó un auge, y el novacianismo obviamente fue rechazado, ya que una persona arrepentida pues tenía derecho a unirse nuevamente a la comunión de la iglesia. Y también algunos detalles, y de hecho algunos obispos, vaya, que habían renunciado, que habían entregado lo que son las escrituras sagradas durante la persecución que hubo de la iglesia. Ahí ellos rechazaban a estas personas, a estos obispos, a estos maestros que habían entregado las escrituras, algo bastante importante que se tiene que considerar. En el concilio de Antioquía, este concilio local del año 252 al 269, que hubo varios concilios, 4 para ser exactos. Los primeros fueron sínodos reunidos en el año 252, 264, 268 y 269 para tratar la herejía de Pablo de Samosata, el personaje que comentamos al principio, que finalmente, después del tercer sínodo, este hombre es considerado como hereje. Bajo la protección de la reina Palmira, este hombre pues estaba protegido y por consecuencia no era fácil condenarle. Pablo consiguió mantenerse en actividad en algún tiempo. Fue expulsado a finales del 272 por un decreto del emperador Aurelio. El artículo de la Enciclopedia Católica dice lo siguiente acerca de Pablo de Samosata. Debe de considerarse como cierto que el concilio que condenó a Pablo rechazó el término homousios, pero naturalmente solo en el falso sentido utilizado por Pablo. No parece que significara una unidad de la hipostasis en la Trinidad. O sea, esta palabra era utilizada por Pablo
pero él no la utilizaba como esa unidad hipostática entre la Trinidad. Así San Hilario, sino que porque pretendía por ella una substancia común de la cual tanto el Padre como el Hijo procedían o que dividía entre ellos, o sea, había una división entre ellos, según Basilio y San Atanasio, pero la pregunta no está clara, o sea, no estaba claro realmente lo que enseñaba Pablo de Samosata al principio, pero en el año 252 fue convocado gracias a correspondencias firmadas de Dionisio de Alejandría acerca del tema firmado específicamente para tratar el cisma provocado por Novaciano Novato, llamado novacianismo, que es el retorno de los detractores de la iglesia de su fe. No tiene autoridad para retornarlos, es decir, la iglesia no tenía autoridad para retornar a los apóstatas porque estaban bajo pecado mortal o también el rechazo de segundos matrimonios. La iglesia comenzaba a rechazar esto bajo la enseñanza, y esto ha estado dentro de la iglesia, aún sigue en nuestros tiempos, gente que rechaza los dobles, o los segundos matrimonios, mejor dicho, los segundos matrimonios, y en este caso Novaciano era bastante estricto en ese sentido. Y también el llamado rebaptismo, es decir, el rebautizar a los herejes. Grandes figuras en este concilio fue Heleno de Tarso, Firmiliano de Cesarea en la Capadocia y Teuteno de Cesarea en Palestina. Entonces la materia fue tratada y esto fue considerado como herejía. En el año 254, Pablo de Samosata, que indicaba que su doctrina parte de la base de un modalismo de tipo monarquismo, según el cual en Dios no hay más que una persona, algo que el concilio de Nicea trataría después, acerca de la importancia de tres personas, un solo Dios. Entonces Pablo de Samosata negaba esas tres personas y solamente que había una persona, y era un modalismo y un monarquismo, es decir, la aceptación de Cristo Jesús como Hijo de Dios después de su bautismo. En ese sentido, algunos pueden confirmar esa doctrina que fue considerada como herética. Entonces, dice lo siguiente: pero el verbo, el logos o fuerza divina, se apodera de él, es decir, de Cristo. Es la unión de logos con Cristo, puro hombre. Entonces, la consecuencia inmediata es que el Espíritu Santo ejerce sobre él mayor influjo desde el bautismo del Jordán, por lo cual alcanza la mayor perfección moral y una verdadera impecabilidad. Recibe el poder de hacer milagros y realiza la redención del género humano. Es decir, en su bautismo, según Pablo de Samosata, Jesús recibía la divinidad y el poder y la impecabilidad. Era adoptado como hijo de Dios, pero en su bautismo. En realidad aparece en esta doctrina, es fundamental del adopcionismo, que es una doctrina que precisamente se acepta como hijo de Dios a Jesús en su bautismo. Cristo, mero hombre, es elevado o adaptado por la fuerza o dinamis divina, y como resultado de esta adopción o elevación obra milagros y realiza una obra divina. Cristo no es Dios por naturaleza, pero llega por su virtud a una especie de divinidad, según la herejía considerada de Pablo de Samosata. En ese sentido, en este modalismo de tipo monarquismo, fue condenado, fue tratado en estos concilios ecuménicos. El concilio del año 268 trata acerca del monarquismo dinamista, según la cual Jesús se hizo divino en el momento del bautismo y antes era una persona común, que este era el desarrollo de la doctrina. Otra vez se comienza a tocar. Esta doctrina había sido creada por Teodoto de Bizancio, excomulgado en el año 190 por el obispo Víctor, o considerado por la Iglesia Católica como el Papa Víctor. Entonces se trata nuevamente a Pablo de Samosata para llegar a la conclusión de qué ocurría con este personaje. Por las protecciones que tenía, obviamente, pues no era tratado como un hereje todavía. Pablo de Samosata aparentemente hizo una retractación en 254 y había sido un embuste, pero fue prohibido por Heleno de Tarso. Fue precedido este concilio por Heleno de Tarso,
y después de esto pues hubo ciertos temas que se trataron sobre el tema. Entonces en este concilio ya es donde Pablo de Samosata pues es condenado como hereje. Entonces se convoca esta asamblea donde tuvo participación también el famoso obispo llamado Atanasio. Según decía él, 70 obispos acudieron y Hilario dice que 80. El concilio fue presidido, como había comentado, por Heleno de Tarcio. Firmilio había muerto un poco tiempo antes. Se hicieron presentes, entre otros, Himeneo de Jerusalén, Teuteno de Cesarea, de Palestina, Máximo de Bostra, Nicomás de Iconio y otros personajes. La figura a destacar es el sacerdote de Antioquía, Malquión, profesor de aquella escuela. Este contestó de todas las tesis de Pablo, que al final fue condenado por su profesión de fe. Finalmente, Pablo de Samosata es condenado en este concilio, pero de manera local. Por eso fue necesario que después el concilio de Nicea afirmara todos estos términos y se consideraba realmente como herejía. Otro concilio conocido es el concilio de Elvira, del año 300 al 324. Es una fecha incierta, realmente no se sabe si fue en el 300, pero se calcula que fue hasta el 324. Este concilio fue uno de los más importantes llevado a cabo en las provincias, seguido por el concilio de Arles y el concilio de Ancira, los cuales prepararían el camino para el primer concilio ecuménico, es decir, el famoso concilio de Nicea. El concilio de Elvira asistieron 19 obispos y 26 presbíteros de la península ibérica, así como también diáconos y laicos. En los 81 cánones, todos fueron disciplinares, obviamente solamente reglas de disciplina eclesiástica. Se encuentra la ley eclesiástica más antigua concerniente al celibato del clero. Esta regla es la que se considera tiempo después para afirmarlo como una regla obligatoria dentro de la Iglesia romana. La institución de vírgenes consagradas, referencia al uso de las imágenes. Esto era una interpretación discutida sobre si se deberían usar imágenes o sobre si no. Y también algo que se trató en este concilio fue las relaciones con paganos, cómo deberían de relacionarse con los paganos, con los judíos y con los herejes y otras cosas más relativas al tema como matrimonio, el bautismo, cómo debía tratarse, el ayuno, la excomunión, el enterramiento, la usura, las vigilias o el cumplimiento de la obligación de asistir al servicio santo, o aún se utiliza la palabra misa. En este concilio se trató la separación de las comunidades judías que había en España. Al mismo tiempo colocaron estrictas prohibiciones para alejar a los cristianos del ámbito pagano. Deberían de apartarse, el ámbito pagano no debía de influenciar a los cristianos. Entonces este concilio también, concilio local, prohíbe el casamiento y relaciones sexuales con los judíos, con los paganos y con los herejes. Algo muy parecido al yugo desigual, que este concilio había llegado a ese punto focal. Entonces también los cristianos se les prohibió el contacto con la idolatría y participación con cualquier otro festejo o juegos públicos paganos. Los cristianos no practicantes de la religión estaba prohibido que participaran de la Santa Comunión. En este sentido, una inusual y rigurosa aplicación bajo los principios del novacianismo, que daba esa manera estricta de que la iglesia no podía perdonar que la gente se apartara o los apóstatas, la cual había dividido a la iglesia. Esta fue una división muy fuerte. Entonces Cipriano de Cartago, el tema principal del canon, es una indicación mayor de la fecha siguiente a la persecución. Entonces Cipriano de Cartago pues también tuvo esta participación, entre otros detalles. Entonces dice lo siguiente: plugo prohibir totalmente a los obispos, presbíteros y diáconos, a todos los clérigos puestos en ministerio, que se abstengan de sus cónyuges,
Aquí muchos interpretan que muchos obispos obviamente tenían sus esposas y otros pues ya se les estaba prohibiendo que tuvieran relaciones sexuales, que no engendraran hijos y quien quiera que lo hiciera sea apartado del honor de la clerecía. Muchos pueden interpretar que realmente se prohibía que engendraran hijos por motivos de la persecución. Este es el canon más antiguo que existe acerca de la disciplina del celibato, la cual obligaría, o la obligación, no tanto dentro de la Iglesia romana llevaría la obligación del celibato, se considera como consecuencia de una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos. Otro concilio que debemos de considerar es el concilio de Arles en el año 314 después de Cristo. Condenó formalmente la herejía del donatismo. ¿Qué se consideraba el donatismo? El donatismo era una regla estricta que se había puesto por motivo de lo que es el relajamiento de la iglesia, lo cual el donatismo prohibía administrar sacramentos a sacerdotes inmorales, el poder, lo que era el pan y vino, el cuerpo de la sangre de Cristo, la Eucaristía. Los pecadores no podían ser miembros de la iglesia, los obispos pecadores o transgresores, los sacramentos que impartían no eran válidos. Entonces hubo cierta rigurosidad en este sentido. Entonces solicitó que los donatistas a Constantino el Grande querían revocar la decisión del Concilio 313, dirigido por el obispo Melquiades, o un considerado el Papa. Este fue el primer registro de una petición formal realizada por una facción cristiana al poder secular y concluyó de forma adversa para los donatistas, que acabaron ser como personas en contra de la autoridad romana. El Concilio de Arles fue el primer concilio convocado por Constantino y fue el predecesor del primer concilio de Nicea. Agustín de Hipona este concilio lo consideró como ecuménico, y Agustín de Hipona fue alguien que debatió con los donatistas, los cuales hacían énfasis en la vida inmoral antigua de lo que es el señor San Agustín o el obispo San Agustín. Y dice lo siguiente: que aquellos clérigos que hubieran entregado los libros sagrados durante las persecuciones serían depuestos, aunque sus actos oficialmente seguirían siendo válidos. También en ese sentido, aquellos que habían entregado las escrituras sagradas en algunos aspectos, pues decían que los sacramentos que impartían no eran considerados. Pero ya después, aunque hubo personas que por la persecución serían depuestos, y también los actos oficiales seguirán siendo válidos, o sea, no había un rechazo para estas personas. El concilio de Ancira, el concilio del 314, el 10º canon de este concilio dice que los matrimonios de los diáconos que antes de la ordenación se habían reservado el derecho a tomar esposa. Entonces empieza a tolerar los matrimonios de estos diáconos para que se les permita casarse. Entonces es algo que se debe de considerar. El 10º canon agrupa a los cristianos que han cometido bestialidad. Aquí había cierta inmoralidad sexual de manera cultural, porque había bestialidad entre cristianos, o que aún no les había estado haciendo, o que habían cometido este hecho. Entonces había grupos diferentes según la edad del delincuente, o sea, se asignaban diferentes penitencias a cada grupo. Los hombres casados mayores de 20 años fueron sancionados más severamente que los jóvenes solteros, y los hombres casados mayores de 50 recibieron sanciones más severas. No se menciona la penitencia que los hombres solteros tenían. Esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Había cristianos o profesantes cristianos que cometían bestialidad, y este concilio, el concilio de Ancira, toca el tema. El concilio de Neocesarea del año 314, parece ser, al 335 según la fecha que precisa aquí. Aquí se trataron temas disciplinarios en cuanto a la sexualidad, y comienza a haber esa introducción de la iglesia tocando los temas acerca de los obispos que cometen pecados sexuales, cuál era la penitencia que debían de ser sancionados y algunos quitados de su posición, mujeres y hombres que cometían inmoralidad sexual. El concilio tuvo cuidado de poner al servicio a cualquiera que hubiera caído en inmoralidad sexual. Cualquiera que hubiera caído, este concilio consideraba que no
Neocesarea, que no podía participar ya del servicio. Y algo muy interesante es de que nadie se le ordenaba ser presbítero sin llegar a los 30 años. A los 30 años ya era cuando se consideraba a alguien apto para ser presbítero. El concilio de Sárdica. Este concilio es muy interesante. Es un concilio realizado entre el 343 y 344. Este concilio fue convocado por los emperadores Constante y Constancio para resolver la controversia arriana. Ahora cabe mencionar que este concilio, pues bueno, ya se había considerado anteriormente algunos problemas que estaba teniendo. Este concilio local en Sárdica había tratado lo que es el arrianismo, que negaba la divinidad plena de Cristo. La reunión terminó con la victoria de la ortodoxia, pues esta ortodoxia correcta que la iglesia había abrazado, y el arrianismo había sido rechazado en este concilio local, cosa que en el concilio de Nicea fue rechazado también, que fue en el año 325. O sea, de hecho ya se había rechazado en el año 325, pero fue necesario que se hiciera este concilio para tratar este tema con mayor auge de manera local, para que la iglesia en Sárdica pues tuviera esta oportunidad de redimirse y de entrar en la doctrina correcta. Entonces, en este concilio participó un personaje bastante considerable, llamado Atanasio. Fue la figura más destacada por haberse levantado enérgicamente contra la herejía arriana. Atanasio dice lo siguiente: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. El que no guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Y aquí lo explica. ¿Cuál es la fe católica? Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad. Esa es la doctrina católica universal. Y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Esto es parte del credo de Atanasio. ¿Cuál el Padre? Tal el Hijo, increado, eternos. También el Espíritu Santo, increado del Padre, increado el Hijo, increado también el Espíritu, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. No hay tres dioses, no hay tres señores. Hay un solo Señor, un solo Dios, tres personas distintas. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Y en este concilio se toma esa fuerza para que la iglesia local pudiera abrazar lo que el concilio de Nicea, que se celebró en el 20 de mayo y el 19 de junio de 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia. Entonces también se dice: es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos eterno, y es hombre nacido de la madre en el siglo, perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad.